Tengan ustedes un cordial saludo. Damos inicio a la segunda parte sobre el diseño de curvas espirales de transición usando una planilla Excel. Si no vieron la parte teórica, les invito a visitar el canal para tener todo el conocimiento de los criterios empleados. Bien, empezamos con la identificación de una curva espiral, circular, espiral. Tenemos las tangentes principales con su respectiva deflexión. Posteriormente tenemos la longitud de espiral, tanto de entrada como de salida, ya que se caracteriza por tener la misma longitud por ser una curva simétrica. Posterior a esto tenemos la longitud de la curva circular con sus respectivos radios, partiendo desde el punto O. Luego tenemos la tangente espiral, que se caracteriza, es el punto donde termina la tangente de entrada y donde empieza la curva espiral. Tenemos la espiral circular, que es donde termina la curva espiral y donde empieza la curva circular. Luego tenemos la circular espiral, es donde termina la curva circular y empieza la curva espiral. Por último tenemos la espiral tangente, que es donde termina la curva espiral y donde empieza la tangente de salida. Luego tenemos la tangente de la espiral, circular espiral. Posteriormente tenemos las coordenadas cartesianas, tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos a ver sobre el manejo de la planilla Excel con un ejercicio tipo. Nos pide calcular todos los elementos geométricos de una curva de transición. Tenemos como dato el azimut de la tangente de entrada, 37 grados, el azimut de la tangente de salida, que va a ser 143 grados. Tenemos la abscisa o progresiva en el PI, que va a ser de 2 kilómetros, 482.370. El radio de la curva circular central, que va a ser de 80 metros. La cuerda de unidad, 10 metros. La longitud de la espiral, 100 metros. El peralte de la curva circular, que va a ser de 8%, y el ancho de carril de 3.65. Tenemos dos alternativas acá. Podemos ingresar tanto el azimut como el zoom. En este caso en particular nos proporciona como dato los azimut, tanto de entrada como de salida. Entonces vamos a proceder a ingresarlos: 37 grados y 143 grados. Luego tenemos el radio de la curva circular, que va a ser de 80 metros. La progresiva, que va a ser 2 kilómetros, 482.370. La velocidad de diseño podemos adoptarnos 60. El peralte de la curva circular, 8%, ancho de carril 3.65 y la cuerda unidad de 10. Realizada esta operación, lo primero que va a hacer en la planilla es calcular los criterios de longitud de la curva espiral. Como primer paso va a calcular la deflexión de las tangentes principales, que va a ser de 106 grados. Luego va a aplicar todos los criterios
por ejemplo, el criterio de variación de aceleración centrífuga, el criterio de la transición de peralte, el criterio de percepción estética, el criterio de longitud máxima de la espiral. Pero en este ejercicio particular tenemos la longitud de espiral que nos proporciona el ejercicio, que va a ser de 100 metros. Entonces procedemos a poner los 100 metros. Caso que no tengamos este valor, vamos a adoptar un valor en el rango. Teniendo en cuenta todos los criterios. Luego, lo que va a hacer va a calcular todos los elementos de la curva espiral, circular, espiral, basándonos en todas las ecuaciones, como por ejemplo los parámetros de la espiral, K, el ángulo de deflexión de la espiral, el ángulo central de la curva circular, las coordenadas cartesianas, y así sucesivamente para cada uno de ellos. Bien, para finalizar, lo que va a hacer es calcular las progresivas. Veamos un poco de esto. Tenemos la progresiva de tangente espiral. Como tenemos como dato la progresiva en el PI, vamos a restar la tangente de la espiral para obtener la tangente espiral. Posteriormente, para hallar el S, vamos a hacer la sumatoria con la cuerda espiral. Mismamente, para hallar la cuerda espiral, vamos a sumar lo que es la longitud de la cuerda circular. Y posteriormente, para hallar el ET, vamos a sumar lo que es la longitud de la espiral. De esta manera hemos finalizado la segunda parte. La hoja de cálculo la dejaré en la descripción del video. Si hay alguna pregunta sobre el manejo de la misma, pueden escribir en los comentarios. Y sin nada más que decirle, me despido.